Vamos a ir platicando un poquito, vamos a ir viendo bastantes cosas, tenemos semana y media, un poquito más de 2 semanas, para ir viendo muchos aspectos de los que vamos a estar trabajando. Entonces, cómo es la dinámica? Básicamente vamos a ir poniendo temas, vamos a ir platicándolos, vamos a ir describiendo, entendiendo de qué se tratan estos temas, y obviamente ahorita va a haber temas que son más teóricos o temas que son realmente teóricos, solo para tener un fundamento, una base, y a partir de ahí vamos a tener temas ya 100% prácticos, donde vamos a platicarlo, vamos a conocerlo, vamos a entenderlo, cómo funciona teóricamente, y vamos a estar haciendo ejercicio. ¿Va que va? Siéntanse libres de detenerme si tienen algún problema o si se quedan atorados en algo. Si no, no se preocupen, al final de cada diapositiva siempre me gusta estar preguntando si tienen dudas o preguntas, ¿va? Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a ver? Lo primero que tenemos que entender aquí nosotros es qué es la programación, porque estamos en un curso de introducción a la programación, pero nosotros tenemos que entender qué es la programación. Muy bien. La programación es la acción de escribir un conjunto de instrucciones escritas en un determinado lenguaje que dirigen a un ordenador para la ejecución de una serie de operaciones, con el objetivo de resolver un problema que se ha definido previamente. Un programa normalmente implementa, traduce a un lenguaje de programación concreto, uno o más algoritmos. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa lo que es la programación? Básicamente nosotros vamos a escribir instrucciones en la computadora para que la computadora realice acciones y me pueda resolver una problemática. Por problemática no vamos a entender como que es algo malo. Una problemática es básicamente algo que yo debo de resolver. Muy bien, no lo veamos como la palabra problema o problemática como algo malo, sino una tarea que yo debo resolver. ¿Sí? Imaginemos que vamos a hacer un programa que la problemática es sumar dos números o darme el resultado de la suma de dos números. Muy bien, entonces, la problemática es justamente eso, en la resolución de esta suma de dos números. Y yo le voy a dar instrucciones al programa mediante código o mediante palabras, o mediante una sintaxis, una estructura en donde el programa va a entender qué es lo que le estoy solicitando que haga. Entonces, básicamente tendríamos que pide un número, pide otro número, suma esos dos números y muestra el resultado de la suma de los dos números en pantalla. Eso es básicamente las instrucciones que nosotros le vamos a escribir o le vamos a dar a la computadora con un lenguaje determinado. Recuerden, nosotros tenemos un lenguaje, en este caso nosotros hablamos español mediante un lenguaje que ya entendemos. La computadora tiene un lenguaje sí, vale, pues, la computadora sí tiene un lenguaje, pero también ese lenguaje tiene muchos lenguajes que se van a traducir al lenguaje de la computadora. Entonces nosotros vamos a escribir estas instrucciones en un lenguaje determinado y ese lenguaje determinado lo va a transformar en la instrucción para que la computadora procese la información o procese las tareas que le estamos solicitando y las haga. Muy bien. Un programa normalmente implementa uno o más algoritmos. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? No, Eduardo, adelante. No, Perfecto, todo bien, gracias. súper. Entonces, ya que estamos hablando de uno o más algoritmos, ¿alguien tiene una idea o alguien ha escuchado por ahí sobre qué es un algoritmo o la palabra algoritmo? ¿Nadie, nadie? Sí. Define una secuencia de pasos a realizar, ¿no? Para la resolución de un problema. Exactamente. ¿Qué es un algoritmo? Un algoritmo es una secuencia no ambigua, finita y ordenada de instrucciones que han de seguirse para resolver un problema. Básicamente, un algoritmo es una lista de pasos o la lista de pasos que nosotros le vamos a dar al programa para resolver nuestra problemática. Nosotros le vamos a dar esta serie de pasos con estas tres características para que el programa entienda lo que tiene que hacer y pueda resolver o darnos una respuesta a nuestra problemática. Muy bien. Muchas gracias por esa respuesta. Estuvo muy bien. ¿Cuáles son los tres datos que nosotros tenemos que entender sobre un algoritmo? El primero es no ambiguo. ¿Qué significa no ambiguo? ¿Quién me puede decir?
Las instrucciones deben ser claras y precisas. Las instrucciones deben de ser lo más clara y lo más precisa que podamos nosotros describirla o podamos nosotros explicarla. ¿Por qué? Porque yo, o sea, si un humano le da una instrucción a otro humano, el humano tiene la capacidad de asimilarlo, de entender lo que está dándole la instrucción, y si no fue lo suficientemente claro, al menos nosotros tenemos esta pues, conocimiento o esta idea de que nosotros podemos modelar la respuesta o podemos modelar la instrucción para poder dar una respuesta lo más cercana a lo que te están pidiendo, ¿no? Como si yo te dijera, pues pásame ese cuadro que está ahí. Señalo hacia una zona donde hay 3 cuadros, entonces yo no estoy dando una instrucción lo suficientemente precisa para que la persona sepa cuál de los 3 cuadros tiene que pasarme. Más bien, él, en lugar de decir, oye, ¿cuál de los 3 cuadros? Él más bien lo que intenta hacer es decir, bueno, pues el más cercano al que señalaste, pues es este, toma, ¿no? ¿Por qué? Porque la instrucción no fue lo suficientemente directa o lo suficientemente precisa para saber cuál de los 3 cuadros era el que tenía que resolverse o que tenía que entregarse, ¿ok? Entonces, aquí la cosa va así. Yo tengo que ser lo suficientemente o lo más claro posible en mi instrucción para que el programa no trate de entender o para que la computadora no trate de interpretar o de tratar de resolver la instrucción a su manera. Muy bien, entonces, mientras más específicos nosotros seamos con la instrucción, más preciso el resultado va a ser. ¿Por qué? Porque si estoy solicitando información, pero la información es ligera, o la instrucción de lo que estoy solicitando es ligeramente ambigua, o no es exactamente precisa, el resultado puede ser diferente al que yo espero. Imaginemos que estamos haciendo un programa que me solicita 2 números, pero en la instrucción yo tenía que haber puesto, ingresa 2 números que sean menores a 10. ¿Para qué? Pues para que el resultado no sea mayor a 20. Pero si el usuario ingresa un 10 y un 11, entonces ahí me está dando un resultado de 21. Eso ya es diferente al posible resultado que yo estoy esperando. ¿Por qué? Porque mi instrucción no fue lo suficientemente precisa para indicarle no ingreses un número mayor a 10. ¿Ok? Entonces, mientras más específico, mientras más directa sea nuestra instrucción, más claro para la computadora va a ser la idea de lo que tiene que hacer. Muy bien. ¿Dudas, preguntas con la idea de lo que es no ambiguo? No, todo bien. Todo claro. Perfecto. Nuestra siguiente característica de un algoritmo es que tiene que ser finito. ¿Qué significa esto? Que nuestro algoritmo tiene que terminar, literalmente. El algoritmo va a tener que terminar en algún momento. ¿Por qué? Porque va a ser finito. Entonces, cuando termine, eso va a ser la resolución de nuestra problemática. Muy bien. Entonces, cuando nosotros lleguemos al final de nuestro algoritmo, va a ser la resolución de nuestro problema, pero nosotros tenemos que ponerle un fin a nuestro algoritmo. ¿Por qué? Pues porque si no, nuestro programa jamás va a terminar. Muy bien. Y por último, nosotros tenemos que tener nuestra lista de pasos ordenada. ¿Por qué? Porque obviamente no podemos realizar la suma de los 2 números sin antes haber pedido los 2 números. ¿Cierto? Si yo sumo, más adelante vamos a conocer que tenemos datos o información que se llama variables, que son cajitas vacías, ahorita lo vemos. Estas variables básicamente almacenan información. Y al que nosotros almacenemos información, podemos utilizarla después o más adelante en nuestra operación. Entonces yo le puedo decir, suma la variable 1 más la variable 2 y me va a dar un resultado. Pero las variables deben de tener estos valores. Si nosotros sumamos, hacemos la suma antes de haber solicitado los valores, pues el valor de la suma va a ser 0. ¿Por qué? Porque no tenemos valores. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo las instrucciones de forma ordenada. La lógica o la lógica de mi programa me debe de decir cuál es el orden.
yo debo de solicitar primero información para después procesarla. Muy bien. ¿Dudas, preguntas hasta aquí con la idea de lo que es un algoritmo y de cuáles son sus características importantes o obligatorias que debe de tener un algoritmo? Todo claro. Clarísimo, Eduardo. Gracias. Muy bien. Vamos a hacer un pequeño ejemplo rápido. Un procedimiento para resolver un problema en términos de las acciones a ejecutarse y el orden en el cual estas acciones deben de ejecutarse. ¿Cierto? Eso es lo que es un algoritmo. Tenemos un ejemplo rápido o un ejemplo incompleto de lo que es un algoritmo para llegar a la escuela. Muy bien. Paso 1, salir de la cama. Paso 2, quitarse la pijama. Perdón, antes de que entendamos ahorita que un algoritmo es una lista de pasos para resolver una problemática. En este momento estamos generalizando una lista de pasos para resolver una problemática. No tiene que ser específicamente de programación. Ya más adelante nos enfocaremos completamente en programación. Ahorita vamos a hacerlo como que un algoritmo es una lista de pasos para resolver una problemática en general. En este caso, nuestra problemática es llegar a la escuela. Recuerden, una problemática no tiene que ser algo malo, simplemente es algo que se va a cumplir. ¿Ok? Nuestra problemática es llegar a la escuela. Paso 1, salir de la cama. Paso 2, quitarse la pijama. Paso 3, darse un baño. Paso 4, vestirse. Paso 5, desayunar. Muy bien. Hasta aquí nuestro algoritmo está incompleto por obvias razones. ¿Por qué? Porque no estamos llegando a la resolución de nuestro problema, que es llegar a la escuela. No estoy llegando a la escuela, apenas estoy desayunando. Muy bien. ¿A quién le gustaría continuar con este algoritmo? Pueden levantar la mano sin problema y les doy la palabra para completar nuestro algoritmo. Quien quiera, no se preocupe. Posiblemente el paso 6 sería, no sé, tomar mis cosas para salir de la casa. Ok, muy bien. Paso 7, salir de mi casa. Paso 8, cerrar la puerta de mi casa. Ok. Paso 9, ya sea si vas en coche o en transporte público, pues transportarte hacia tu destino. Bien. Y pues por último, paso 8, pues llegar a tu destino. Bueno, ese es a grandes rasgos. Igual lo puedes desglosar lo más que tú quieras, ¿no? Lo puede ser tan preciso, tan específico como lo necesites, ¿no? Pero a grandes rasgos creo que este sería parte de terminar el algoritmo. Ok, muy bien. Sí, es correcto. De cierta manera, nuestra problemática es ambigua. ¿Por qué? Porque no sabemos dónde está la escuela, no sabemos desde dónde estamos partiendo, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, entonces es correcto. La idea es básicamente eso, dar los siguientes pasos, salir de casa, tomar mis cosas, salir de casa, cerrar la casa, obviamente, tomar el medio de transporte con el que voy a llegar. El medio de transporte obviamente nos va a dirigir hacia la ubicación. En dado caso de que tengamos que tomar el transporte público, pues los transbordos que tengamos que hacer, etcétera, 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 y llegar a nuestro destino. Entonces, es correcto. Esa es la idea de cómo funciona un algoritmo. Él da instrucciones precisas, obviamente nuestra problemática aquí es un poco ambigua, pero esa es básicamente la idea, el que nosotros demos pasos específicos para que nosotros podamos llegar a la resolución de nuestra problemática. Muy bien. ¿Dudas, preguntas hasta aquí con esta parte del algoritmo? ¿Cómo se hace un algoritmo? ¿Cómo funciona un algoritmo? No, Bien, no, bien hasta ningún. ahorita. Todo claro. Perfecto, muy bien. Me gustaría que ustedes, vamos a hacer un ejercicio rápido, me gustaría que ustedes en una hoja de papel, en un Word, en lo que quieran, me hagan un algoritmo de una acción o de una problemática que ustedes resuelven en el día a día, ya sea en su trabajo, ya sea en su escuela, ya sea en su día a día. Muy bien, tratemos de encontrar una problemática
o una acción a realizar, pues un poco específica, por así decirlo, de sus actividades al día. Si tú eres un contador, ¿cómo se hace una declaración como a medio a grandes rasgos, ¿no? Si tú eres un maestro, ¿cómo preparas tu clase? O no sé, algo así. ¿Va que va? Entonces, vamos a hacer un algoritmo. Tómate los pasos necesarios que tú consideres para realizar la acción o para realizar la resolución de tu problemática que tú necesites. ¿Va que va? Vamos a leer ahorita unos 3, 4. Entonces, si vas terminando, levanta la mano y para tener la lista de los que van terminando y ahorita ustedes los van a leer en voz alta y todos los demás podemos opinar sin ningún problema o dar nuestro punto de vista de cómo podemos creer que el algoritmo funciona, no funciona, qué le faltaría, qué le quitaríamos. ¿Va que van? ¿Dudas, preguntas, chicos? Muy bien. No, todo muy bien. Adelante, entonces háganme un algoritmo de su día a día. ¿Dudas, preguntas, chicos? No, por ahora todo bien, gracias. Venga, adelante. Ok, ya tengo una persona que lo concluyó, entonces vamos a dar un par de minutitos para que tengamos otros 3, 4 y eh, lo vamos leyendo. Va, ya tengo 2 personas, Ricardo y Esteban.
Entonces, denme un par de minutitos y ya otros 2 y pasamos, ¿va? Ah, pero no bajes tu mano, Esteban, para que no se me vayan la... Ya tengo otro, Luis Eduardo Almaguer, Esteban, que ya estaban, y uno más, y pasamos a leerlos para que todos opinemos, ¿va? Digo, los demás no se preocupen. Si ya lo terminaste y aún quieres que lo escuchemos para que no te quedes con la duda de si está bien o está mal, lo podemos hacer sin problema. ¿Va que va? Muy bien. Perfecto, ya tengo 5. Ricardo, por favor, platícame tu algoritmo. Bueno, Sí, ¿escuchan? sí. Bueno, mi algoritmo es por parte de donde trabajo para poder redactar un reporte de análisis de falla. Ok. Y los pasos a seguir son: 1, recibir el reporte del cliente presentando su reclamo o el modo de falla. 2, recibir la unidad de parte del departamento de calidad. 3, realizar una inspección visual y de rayos X a la unidad recibida. 4, guardar la evidencia. 5, probar la unidad para confirmar o descartar el modo de falla. 6, guardar la evidencia. 7, realizar las mediciones referentes a la etapa relacionada al modo de falla. 8, guardar la evidencia. Y por último, 9, recopilar la información y redactar el reporte. Ok. No te podría decir si tus pasos están correctos en tu trabajo, pero realmente yo escucho, o por lo que se entendió realmente, se escucha bastante bien, se escucha bastante claro. Si fuera mi primer día trabajando en tu oficina, creo que siguiendo esos pasos podría realizar la acción que tengo que hacer en este caso, realizar mi reporte. ¿Va que va? ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, algún comentario sobre este algoritmo? Todo ¿Nadie? claro. Perfecto. Ricardo, ¿tú dudas, preguntas con el algoritmo que acabas de hacer? Nada, perfecto. Muy bien. Rubén Flores, por favor. Gracias. Bueno, mi algoritmo básicamente también es de mi trabajo y es revisar que nuestro portal esté activo y esté pues funcionando sin problemas. Bueno, como parte de mis tareas, pues mi algoritmo se reduce básicamente a paso 1, encender mi equipo de cómputo, ingresar a mi sesión, pues esperar a que cargue el sistema, abrir aplicaciones para conectar mi VPN que trabajo en remoto, abrir un navegador, ingresar al sitio web del portal para ver que esté arriba, ingresar al servidor, revisar que todos los recursos estén corriendo correctamente. Si todo está bien, finalizo la revisión. Si hay algún problema, pues revisamos la problemática, se detecta la problemática y se da solución al problema. Básicamente, en términos generales, ese sería mi algoritmo de revisión, que mi portal esté activo, esté arriba. Ok, muy bien. Está correcto como el algoritmo que solicité, pero como algoritmo en general está un poco ambiguo. ¿Por qué? Porque obviamente no me estás dando las posibles problemáticas ni las posibles reales soluciones que podríamos tener en dado caso de que el portal tuviera alguna falla. Entonces, está correcto porque, bueno, ok, podríamos tener 20 problemáticas y 200 soluciones para cada problemática. Entonces, eso nos podría llevar, obviamente, mucho tiempo, pero sí es importante que lo tengas a considerar eso, que hasta el momento en el que tú lo dijiste, está ambiguo, está correcto, no podíamos hacer más, no es que tu respuesta esté mal, más bien, si lo llevaras a la práctica, pues obviamente este sería un algoritmo ambiguo, porque obviamente faltaría toda esa parte de, pues, encontrar la problemática y resolver la problemática. Principalmente es como, ok, ¿cuáles son las posibles problemáticas? Ok, ¿cuáles son las posibles resoluciones de la problemática? ¿Sí me Claro. entiendes? Sí, sí, claro.
Ok, perfecto. ¿Alguien, chicos, dudas, preguntas Gracias. con este algoritmo? ¿Nada? Perfecto, muy bien, gracias, Rubén. Luis Eduardo, me gusta tu nombre. ¿Qué tal? Al menos mi algoritmo es sobre, tengo un pequeño negocio de venta de artículos para bebé, y en sí la problemática sería entregar el pedido. Ok, Empezamos con, pues, hacer publicidad de los productos. El paso 2 sería ya recibir un pedido de un cliente. Paso 3 sería atender al cliente. 4, anotar el pedido y la dirección. 5 sería preparar el pedido. El 6 ya sería ya salir con el pedido al destino. 7, avisar que ya voy en camino. El 8, manejar hacia la dirección. Llegar a la dirección. Avisar que ya llegué. Y 11, entregar el pedido. ok, ok, sí, creo que no hay tema alguno, no le encuentro algún tema. ¿Dudas, preguntas con este algoritmo, chicos? ¿Alguien tiene algún comentario? Ninguna. Tú, Luis, ¿dudas, preguntas con tu algoritmo? No, todo bien. Excelente, muy bien, muchas gracias. Esteban, por favor. Bueno, mi algoritmo es del lugar donde yo estudio, el proceso que hago para subir las tareas. El paso 1 es recibir la lección del día. El paso 2 es tomar notas de las tareas y las fechas en que se requiere. El paso 3 es buscar un lugar o espacio adecuado para realizar las tareas. Paso 4, limpiar el espacio de trabajo. Paso 5, tomar los materiales requeridos para la actividad. Paso 6, abrir las plataformas de la institución. Paso 7, indagar las instrucciones y materiales de apoyo. Paso 8, realizar la tarea. Paso 9, revisar que la tarea tenga la calidad requerida. Paso 10, convertir tarea a PDF. Y paso 11, entregar en la plataforma requerida. Ok, yo siento que ese sí tiene un poco más de pasos ambiguos que también radican en la parte de no sabemos qué tarea es al fin de cuentas, pero por ejemplo, subirlo a la plataforma, ¿cómo dijiste? ¿Subirlo a la plataforma qué? Eh, El último. Entregar a la tarea en la plataforma requerida. Es justamente, ahí por ejemplo, ese sí es un paso muy ambiguo que va más allá de cuál podría ser la posible tarea. ¿Por qué? Porque básicamente tú me estás diciendo que lo suba a alguna plataforma o a la plataforma requerida. ¿Cuál es la plataforma requerida? Si fuera mi tarea, ok, me van a decir cuál es la tarea que debo de hacer, pero no sé a qué plataforma la tengo que subir. Si me entiendes, entonces ese punto sí es un poco ambiguo. ¿Por qué? Porque no me estás diciendo pues cuál es la plataforma donde lo tengo que subir, a menos que tú me dijeras, no, pues cada materia tiene su propia plataforma, entonces ahí sí te lo podría posiblemente pues aceptar, ¿no? Pero si me estás diciendo que todas usan la misma plataforma, habría que indicar o hay alguna manera de identificar la plataforma, es importante esa parte. ¿Sí, Esteban? Esteban. Sí, disculpe, no vi que, no vi que me había muteado. Ok, entonces, ¿dudas, preguntas con esa parte? No, Segurísimo. sí. Ok, si quieres, dale una revueltadita y trata de arreglarlo para que no queden esos cabos sueltos ahí, ¿va? Igual ya lo cambié, le puse entregar la tarea en la plataforma Moodle. Ok, aquí ya tiene un poco más de sentido. ¿Por qué? Porque obviamente ya me estás diciendo, ok, ahí por ejemplo, bueno, ok, eh, ingresa a la plataforma, ubica la clase o la materia a la que toca, solicita, no sé, a lo mejor es la tarea del día y súbelo en ese rubro. ¿Va que va? Entonces, eso lo está haciendo todavía más específico. ¿Para qué? Para que sea menos difícil perderse, ¿ok?
vamos a darla como por buena la parte de súbelo en la plataforma que le toca. Pero a lo mejor, pues pudimos haber indagado un poquito más en entro a la plataforma Migu, ingreso a la clase o a la materia que me toca, y pongo la tarea en la fecha que toca. No sé, pudieron haber un poquito más de pasos para que aún fuera mucho mejor. ¿Va que va? Sí, sí, sí. Recuerden, mientras más específico sea, mientras menos dejemos a la imaginación pues ahorita veo qué onda, mejor va a ser nuestro algoritmo. ¿Por qué? Porque vamos a llegar a los problemas, a nuestras problemáticas o a nuestros programas, en donde pues básicamente nosotros vamos a tener que ser lo más específicos posibles para que nuestro resultado sea un resultado correcto o el resultado que nosotros esperamos. ¿Va que va? ¿Dudas, preguntas, chicos? No, todo muy bien. Correcto. Excelente, muy bien. Miguel Serrano. Pero le falta una Serrano, sí. Miguel Serrano, por favor. Sí, gracias. Bueno, en mi trabajo, damos seguimiento, llevamos distintos proyectos. La tarea más cotidiana que hago es revisar los emails y darle continuidad a un proyecto. En este caso, bueno, como son varios, voy a mencionar el proceso que generalmente se hace. Eh, Como paso 1 tengo llegar a la oficina, como paso 2 encender la computadora, 3 iniciar el gestor de correos, 4 leer los correos nuevos a encontrar el esperado, 5 una vez encontrado el correo esperado, dar continuidad al proyecto, y 6 llegar al término del proyecto. Creo que cada uno estamos planteando un código muy general, por lo tanto se nota un tanto ambiguo. Cada quien, si es que tendríamos que hacer un código como muy específico, pues tendríamos que plantearlo un poco más explícito. Pero en general ese sería una tarea cotidiana. Ok, muy bien. Sí, justamente te lo iba a decir. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, me estás diciendo que tú tienes que encontrar un correo, el correo deseado, pero en este caso no hay una tarea de cuál es el correo deseado o cuál es el correo que espero. Entonces, sí, justamente como dices, es ambiguo en esa parte. Pudimos haber inventado una situación, ¿no? Para que no se sintiera tan ambiguo. Si quieres, déjatelo ahorita como para que lo repases. Pon una de las situaciones específicas, una de las situaciones en las que buscas ese correo, reclamo del cliente, actualización de productos, no sé. ¿Para qué? Para que tu algoritmo no se sienta tan ambiguo. Porque Ok. este algoritmo se siente muy, muy ambiguo porque no tenemos como la cabeza realmente de cuál es la problemática. ¿Sí? Entonces ponle una situación hipotética, una situación que te recurra bastante para que no se sienta tan ambiguo tu algoritmo y si lo vuelves a repasar, le encuentres un poquito más de sentido. ¿Va? Ok, gracias. Súper, muy bien. Carlos, por favor, Carlos Olvera y ya por último Daniel Torres. Vamos bien, vamos excelente. Carlos. De acuerdo. Yo puse para lavar un vehículo ligeramente sucio. Dices, paso 1, O sea, uno ligeramente sucio. Sí, no muy sucio, no he entrado a una ranchería. Importante, muy bien. Paso 1, vestirme con ropa que pueda ser ensuciada. Paso 2, recolectar instrumentos para el lavado del automóvil, cubeta, manguera, trapos, champú para lavar automóvil. Paso 3, vertir una porción adecuada de champú en cubeta. Paso 4, llenar de agua la cubeta para hacer la espuma. Paso 5, rociar con un poco de agua el vehículo. Paso 6, lavar el trapo y la solución de agua, champú, y por secciones del vehículo en la exterior, no por dentro. Paso 7, enjuagar el vehículo rociando con agua. Paso 8, secar el vehículo con trapo limpio. Paso 9, felicidades, tienes un vehículo limpio. Muy bien, casi felicidades, casi tienes un algoritmo completamente correcto. ¿Por qué? Porque dijiste dos palabras que no debemos de ocupar en un algoritmo nunca.
la primera fue la del shampoo, que era lo que tú consideras, algo así decía. Y le echo un poco de agua al vehículo. Entonces, en este caso, yo no sé cuánto tú consideres que sea un poco de agua. Yo a lo mejor para mí 2 cubetas es un poco de agua. Tal vez para ti nada más era media cubeta, un poco de agua. ¿Ok? Entonces ahí debimos de haber especificado. Echamos media cubeta de agua para empezar a mojarlo, ¿no? Ahora, y en la misma situación con la del shampoo. Echamos decía shampoo a lo que tú consideres bien de champú, algo así dijiste, ¿no? Una Entonces, porción adecuada. una porción adecuada, exactamente. Entonces, ¿cuánto es una porción adecuada? Tal vez para ti una porción adecuada es 2 dedos del champú, tal vez una porción adecuada es media botella de champú. Entonces, esos son detalles que a lo mejor, si tú se lo dices al chavo que está empezando su primer día Autolavado. en el autolavado, pues te va a decir, pues venga, 2 de shampoo y 3 cubetadas de agua, ¿no? Pero a lo Sí, de mejor acuerdo. ya tienes más experiencia, pues vas a decir, no, mira, es nada más tantito, así de tantito, 2 deditos de shampoo, le echas media cubetada de agua y vámonos, empiezas, ¿va? De acuerdo. Sí, Entonces, la realidad, la etiqueta dice algo, pero échale un poquito más para que quede más limpio. sí, recuerda algo que vamos a aprender durante el curso es que el usuario es la persona más tonta del mundo siempre. Entonces, mientras más específico tú seas con él, en este caso, pues, a pesar de que la botella te diga una cosa, pues el chavo te va a decir, yo creo que 2, no me dijeron cuánto, yo creo que 2. Entonces, mientras más específico, pues obviamente mejor. ¿Por qué? Porque si fuiste específico o muy específico en otras partes, ¿no? Que cubeta, que champú, que estas cosas, pues entonces, oye, pues, tráete las cosas, ¿no? Pues ¿cuáles cosas, no? Pues ya aquí está en la lista cuáles cosas tienes que traerte, ¿va? Entonces, fuiste bien específico en otras, por eso tu algoritmo iba bastante bien hasta esas palabritas, ¿va? Que va. Y obviamente, pues, ahorita lo estamos considerando en un ambiente de, pues bueno, yo considero que es tantito, yo considero que es muchito. Al rato la computadora no lo va a considerar. Obviamente vamos poco a poco, pero la computadora no va a considerar cuánto es poco, cuánto es mucho. A la computadora le vas a tener que decir, tienes que comprar 5 productos, no más o menos los que tú consideres. ¿Va? De acuerdísimo. Súper, muy bien. ¿Dudas, preguntas, Carlos? No, solamente entonces podría poner de acuerdo a las instrucciones de la etiqueta del champú o del producto. Fíjate que sí podrías intentarlo, ¿ok? Identifica las instrucciones de la etiqueta, localiza las porciones que deben de ser, la porción que debe de ser utilizada, ingresa la porción que está estipulada en la etiqueta. ¿Va que va? De acuerdo. Súper, muy bien. Muchas gracias, Carlos. Al contrario, gracias. Por último, Daniel. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. El título del proceso le puse reporte de kilometrajes. La primera acción es abrir el navegador Microsoft Edge, abrir la página MyALD.net, ingresar el usuario, ir a la sección clientes, buscar cliente, ir a la sección mis reportes, ir a la sección kilometrajes, descargar reporte de autos activos, esperar 5 minutos a que el correo con el reporte descargado llegue. Si no llega en ese tiempo, volver a descargar el reporte y revisar el correo con el reporte descargado. Fin del proceso. Excelente, bastante bien. Bastante bien. No, sí, bastante bien. Porque no le pondría ningún pero a eso. Digo, obviamente, pues hay detallitos ahí que entran en la ambigüedad de la tarea, pero bastante bien. Creo que entendimos correctamente la idea. ¿Dudas, preguntas con este? Correcto. Excelente, muy bien chicos, excelente. Entonces, hay que tener en cuenta o hay que tener en mente la idea de esto, de cómo nosotros estamos creando estas tareas. Cada tarea o cada resolución de la problemática tiene que contener instrucciones específicas o lo más específica que podamos. ¿Para qué? Pues
pues para que nuestra ejecución sea correcta. Recuerden, ahorita, como les digo, nosotros estamos hablando de instrucciones que son para un humano o instrucciones que le estamos dando a un ser humano que puede interpretar ese tipo de palabras como la que hablábamos ahorita, interpretar ese tipo de instrucciones de, pues lo que tú consideres, pues yo considero esto, pues yo considero esto. Muy bien, entonces, ya que lleguemos a nuestros algoritmos, o bueno, ahorita que pasemos a nuestros algoritmos ya de instrucciones para la computadora, no podemos hacer eso, ¿va? Tenemos que ser sumamente precisos con las instrucciones, ¿va? ¿Dudas, preguntas hasta aquí, chicos? No, todo muy bien. De acuerdo. Ninguna. Excelente, muy bien, muchas gracias. Muy bien, vamos a dejar ahorita nuestros algoritmos ya de un ladito, un poquito de lado, porque de todas maneras más adelante los vamos a ocupar los algoritmos para todo. Así como ustedes agarraron y tuvieron su problemática y describieron sus pasos, vamos a tratar de hacer eso cada vez que yo les pongo un programa. Vamos a tener la instrucción y la instrucción va a tener, nuestra problemática, y para abajo todas las instrucciones que vamos a tener antes de empezar a escribir las instrucciones ya en código. Pongamos instrucciones en lenguaje natural y luego vamos a poner ya pasar a nuestras instrucciones ya en la computadora. Muy bien. Perfecto. Pero ¿dónde nosotros vamos a empezar a escribir las instrucciones? ¿Cómo es esto de que yo ya tengo mis instrucciones? ¿Dónde las voy a escribir? Muy bien. Vamos a escribirlas en un IDE. ¿Qué es un IDE? Un IDE es un Integrated Development Environment, por sus siglas en inglés, IDE. Es un ambiente de desarrollo interactivo o un entorno de desarrollo integrado. Es una aplicación de software que proporciona servicios integrales para facilitarle al programador de computadora el desarrollo de software. Normalmente un IDE consiste de un editor de código fuente, herramientas de construcción automáticas y un depurador. Muy bien. ¿Qué significa esto? Pues que un IDE es básicamente un programa donde nosotros vamos a programar. Muy bien, el IDE es el programa donde nosotros vamos a escribir nuestro código. El IDE es este programa que contiene herramientas para que nosotros tengamos o se nos haga más fácil la construcción de código. ¿Por qué? Porque nosotros al principio o antes de que nosotros decidamos empezar a programar, nosotros vamos a tener que identificar cuál es el lenguaje que nosotros vamos a ocupar. Muy bien. Perdón. Nosotros tenemos que identificar primero cuál es nuestra problemática. Nosotros tenemos que identificar nuestra problemática. Después de que nosotros tenemos nuestra problemática, tenemos que identificar cómo la vamos a resolver o en dónde va a estar este programa que va a resolver nuestra problemática. ¿Por qué? Porque recuerden que existen muchos dispositivos computadoras, si lo quieren ver así. Existe una computadora, existe un iPad, existe un teléfono, existen televisiones, existen, ya también los refrigeradores cuentan con pantallas. Entonces, existen muchos lugares, existe las páginas web. Entonces, existen muchos lugares donde nuestro programa puede estar ejecutándose para resolver nuestra problemática. Entonces, nuestra problemática o nuestro, perdón, se fue el libro. Nuestra problemática, nosotros tenemos que identificar dónde va a ser ejecutado el programa. Muy bien, ya que nosotros tenemos identificado dónde o básicamente en qué sistema operativo va a ser ejecutado nuestro programa, vamos a poder identificar qué lenguaje de programación o vamos a poder elegir un lenguaje de programación. ¿Por qué? Porque no es el mismo lenguaje de programación para una computadora Windows, que para una computadora Mac. No es el mismo lenguaje de programación para hacer una aplicación de Android que para hacer una aplicación de iOS. ¿Ok? Entonces, nosotros vamos a tener, no es el mismo lenguaje de programación para una página web que para un programa de escritorio. Muy bien, entonces nosotros vamos a tener que identificar dónde van a ser o dónde va a ejecutarse nuestro programa, y después de que nuestro programa, después de que ya lo tenemos identificado, vamos a poder elegir
de una variedad de programas, de una variedad de lenguajes de programación que se adapten a ese lugar donde va a estar nuestro programa. Ya que tenemos el lenguaje que nosotros vamos a utilizar, ahora sí podemos utilizar o podemos buscar el IDE apropiado para nuestro lenguaje de programación. Muy bien. ¿Por qué? Porque recuerden que tenemos dos tipos de lenguajes de programación. Muy bien, el interpretado y el compilado. ¿Ok? Me brinqué esta, no se preocupen, no tiene nada realmente importante. ¿Por qué? Porque cada lenguaje o de estos dos tipos de lenguajes se trabajan de manera diferente. Muy bien, el lenguaje interpretado es por definición diferente al lenguaje máquina, por lo tanto debe traducirse para que el procesador pueda comprenderlo. Un programa escrito en un lenguaje interpretado requiere de un programa auxiliar, el intérprete, que traduce los comandos de los programas según sea necesario. ¿Qué significa esto? Que si nosotros decidimos que vamos a utilizar un lenguaje interpretado o que entra o que radica en la categoría de lenguaje interpretado, vamos a necesitar un programa externo que ejecute este programa o este código que nosotros hicimos para que funcione. Muy bien. Nosotros tenemos por ahí un lenguaje interpretado, podríamos considerarlo como un lenguaje de páginas web. Las páginas web son un lenguaje interpretado que requieren un programa externo o un intérprete, que en este caso sería un navegador web. El navegador web va a ser nuestro programa externo o nuestro programa auxiliar que va a interpretar las instrucciones o las etiquetas que nosotros le dimos para que cree nuestra página web. Muy bien, eso es lo que es un lenguaje interpretado, que va a requerir necesariamente de un programa externo para que funcione. Entonces, aquí ya nosotros podemos identificar esta parte de que podremos apuntar hacia el IDE que nos apoye en esa parte. Regularmente los lenguajes interpretados pueden trabajarse con un editor de código sencillo, como un bloc de notas. Un bloc de notas podemos considerarlo, entre comillas, ¿verdad?, como un editor de código. ¿Por qué? Pues porque podemos escribir código, podemos guardarlo en la terminación, y esa terminación o ese archivo con esa terminación es el que nosotros vamos a utilizar en nuestro programa intérprete o en nuestro programa auxiliar. Obviamente hay editores de código mucho más específicos. ¿Por qué? Porque nos pueden poner sintaxis, nos pueden poner colores para identificar palabras reservadas mucho más fácil. ¿Ok? Entonces, eso es lo importante de que nosotros tengamos un lenguaje interpretado o un lenguaje compilado, en donde nosotros lo vamos a escribir. ¿Por qué radica la diferencia del lenguaje interpretado con el compilado? Porque el compilado requiere de un programa anexo llamado compilador. ¿Qué significa esto? Que sí va a tener como un programa auxiliar, por así decirlo, pero no necesariamente es un programa auxiliar, es un compilador. Básicamente es un traductor que va a tomar el código fuente que nosotros hicimos, lo va a leer, lo va a analizar, te va a decir si está correcto, si está sintácticamente correcto, si está escrito como debe de ser, no si funciona o no funciona, o si hace o no hace lo que tiene que hacer. Él va a revisar que esté correctamente bien escrito, ¿ok? Si está correcto, lo va a empaquetar y lo va a crear como si fuera un ejecutable. Si no está correcto, te va a decir, hay un error, lo escribiste mal, te faltó un carácter, etcétera, etcétera, etcétera. No me va a decir si funciona o no funciona, me va a decir si está correctamente bien escrito. Entonces, es importante que si nosotros identificamos o si nosotros elegimos un lenguaje compilado, ahí sí vamos a tener que identificar un programa o un IDE específico para cada lenguaje. Muy bien, ¿por qué? Porque el IDE ya incluye o ya viene con el compilador incluido. Entonces, como necesitas un compilador para pasar tu código fuente, pues es necesario que tengas justamente esta parte de pues tu compilador ya integrado en tu IDE. Por eso necesitamos identificar cuál es el mejor IDE. ¿Por qué? Porque luego puede ser que haya 2, 3, 4 IDEs diferentes para cada lenguaje. Entonces, pues ya ahí ya va a depender pues, del que más te guste, del que más te acomode. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, pues todos van a hacer lo mismo
Van a tener herramientas más, herramientas menos, pero lo que más nos importa, pues es la parte del compilador. ¿Va que van?